Crítica, verdad y ensayo en Lukács, Adorno y Barthes. Bueno, el propósito de este video es comparar la visión del ensayo que tiene Lukács, que tiene Adorno, en estos dos autores en los textos sobre la esencia y la forma del ensayo de 1910 de Lukács y el ensayo como forma de Adorno de 1958-59. Vamos a comparar después cómo la crítica propuesta por Roland Barthes abreva en las concepciones que están detrás del ensayo en lo que atañe a verdad y función, y no solo a la forma del ensayo para su propia producción. Los artículos o libros de Barthes que vamos a tener en cuenta son que es la crítica, que aparece en Ensayos Críticos en 1964, que es la crítica desde 1963, y Crítica y Verdad, que es de 1966. Bien, el artículo de Lukács se llama sobre la esencia y la forma del ensayo, y focalicemos primero en la forma, ¿no? Dice Lukács, la crítica es un arte y no una ciencia, ¿no? Y entonces el ensayo sería una forma del arte que lo separa de todas las otras formas artísticas. Dice, de la ciencia nos afectan los contenidos, en el arte las formas. Y habría una ciencia del arte, pero también otro medio de expresión que escribe sobre el arte. Los escritos de los ensayistas, en este sentido, serían una forma especial de poesía, ¿no? En tanto experiencia sentimental, en tanto realidad inmediata, dice, en tanto principio espontáneo de la existencia. Entonces es importante rescatar acá el lugar del ensayo para Lukács como una forma artística, que lo liga fuertemente también con la poesía, y todo esto va a incidir en cómo él analiza tanto la forma del ensayo como su relación con la verdad, la objetividad, los elementos conceptuales. Hay una noción, además, de destino que está tomada en su filtro por una poética antigua y fuertemente con la tragedia, que ve en el crítico. Dice que el crítico es quien ve la fatalidad del destino en la forma, ¿no? Todo escrito, entonces, es el símbolo de una relación de destino, ¿no? El destino determina la forma. Y en la poesía su forma aparece como destino. En los ensayistas, la forma es un principio que crea destino. Esto es muy interesante, porque Lukács al mismo tiempo está tratando de distinguir la ensayística como una forma particular de arte, precisamente en un contraste con la poesía. Y es interesante esta cuestión del destino, porque va a aparecer después en Adorno, va a aparecer en Barthes, con otros nombres, pero que apuntan a un futuro. Y la idea de creación de destino me parece que es muy interesante, porque también va a estar en sintonía con la concepción del ensayo de Adorno y Barthes, con modulaciones. La idea de experiencia también es central y fuerte en el caso de Lukács. El ensayista no solo aborda el arte, el ensayista solo necesita la forma como experiencia, dice, y precisa únicamente de su vida y de la realidad anímica comprendida en ella. Aquí se liga entonces en esta referencia a su vida, experiencia y subjetividad, ¿no? Una experiencia particular del ensayista, que tiene que ver con la mediación para la reflexión de su propio yo. Entonces, el juicio, ¿no?, como resultante de estas características que viene describiendo en el ensayo, es un juicio, pero lo esencial y decisivo, dice, no es la sentencia, sino el proceso del juicio. Y aquí empezaríamos a la concepción de verdad que uno podría leer, y que de alguna manera se liga con esta dicotomía o este par que él ya pone en el título, que es la esencia y la forma. Algo de la verdad va a estar resonando en la esencia, me parece a mí.
Lukács va a comentar la obligación de verdad del crítico frente a la falta de obligación del poeta, ¿no? que suele atribuirse. Lo primero que dice es que, bueno, a diferencia de la poesía o del arte primero, el ensayo es un arte segundo. Y en este sentido, haciendo una comparación con un arte primero, de todas maneras, dice que es parecido al retrato, ¿no? Como si el retrato fuera algo segundo en tanto mímesis, donde tendría un objeto. Dice, el retrato impone la sensación de una vida vivida, a diferencia de un paisaje sobre el que no surge la pregunta de si era realmente así como fue pintado. Es decir, hay una captación, efectivamente, en los retratos, en ese rostro, esa subjetividad que emana de cualquier cara, que sería del orden del ensayo, en el sentido de que hay una captación por una subjetividad, como es la del artista, que debe presentar algo que debe sentirse al menos como si fuera verdad. Y dice, así más o menos me imagino la verdad del ensayo. También aquí hay una lucha por la verdad, por la personificación de la vida, ¿no? Hasta el retrato, que alguien ha seleccionado de un hombre, de una época, de una forma. Pero depende solo de la intensidad del trabajo y de la visión que de lo escrito logremos una insinuación de esa vida. La verdad que surge entonces, en la medida que es subjetiva, no es monolítica, ¿no? No es, pues, dice, posible que dos ensayos se contradigan entre sí. Cada uno crea un mundo diferente. Y lo que él va a tratar de definir entonces como verdad, va a ser la verdad como un mito, ¿no? O al menos la verdad del ensayo. Dice, no claramente la del naturalismo, sino la verdad del mito, cuya fuerza han mantenido con vida antiquísimos cuentos y leyendas a través de los siglos. ¿No? Uno podría decir aquí bueno, priman, como va a ser el caso en Adorno, las construcciones culturales, ¿sí? Como objetivo del ensayo, pero hay una defensa fuerte de lo conceptual, de todas maneras, que debe verse a través de lo subjetivo, ¿no? Él menciona en el ensayo la afirmación de Sócrates de que un mismo hombre debe escribir tragedias y comedias. Dice, pues lo trágico y lo cómico dependen del punto de vista elegido, ¿sí? Ahora bien, no es la posición de Lukács aquella que dirá que la verdad es el punto de vista, ¿no? Por el contrario, habría una idea, dice, de hecho él después defiende lo conceptual ante el punto de vista. Dice, la idea está allí antes que todas sus manifestaciones. Es en sí un valor psíquico, uno que mueve al mundo y conforma vidas. Por ello, una crítica semejante solo tratará de la vida más viva. La idea es la medida de todo lo viviente. Esa captación psíquica, ¿sí? Valor psíquico de un concepto a objetivar en todo caso. La escritura y el ensayo, perdón, pasemos a Adorno. Adorno se recuesta fuertemente en el texto de Lukács. De hecho hay 4 citas o referencias, ya 2 en la primera página, que son a favor de Lukács, de alguna manera defendiéndolo, y después la tercera y la cuarta son más críticas. Cuando empieza el texto, Adorno lo cita sin decir que es Lukács. Nos enteramos en una nota al pie de página, pero la cita no está introducida diciendo que pertenece a Lukács. Y la cita es la siguiente: la forma del ensayo aún ahora no ha sabido ir hasta el fin por el camino de su independización, camino que su hermana, la poesía, ya hace tiempo ha recorrido, es decir, la evolución a partir de una unidad primitiva, indiferenciada, con la ciencia, la moral y el arte. Esta cita es fundamental porque él, la primera distancia que va a establecer con Lukács es decir que el ensayo no es ni ciencia ni arte, está en todo caso entre la ciencia y el arte por las razones que vamos a ver a continuación. Y la otra distancia fuerte que va a establecer con Lukács es
en la siguiente cita: ni se deriva categóricamente del ensayo, es el error cardinal de todos los trabajos ensayísticos tardíos de Lukács, ni es el pago del primer término de síntesis venideras. Es decir, le critica cierta aspiración científica, que no se ve tanto en el ensayo, sino, como dice Lukács, en trabajos venideros, en el ensayo de Lukács sobre el ensayo, en la que habría derivado la obra de Lukács. Bien, hay como una contextualización histórica fuerte en todo el texto, porque comienza defendiendo al ensayo de las críticas que se le hacen, que serían las críticas positivistas de la época. Lo defiende contra la abstracción filosófica, que le critica falta de abstracción, y dice, en esta situación entre la ciencia y el arte, que ni reporta un rendimiento científico ni crea alguna cosa artística. Y lo define como la especulación sobre los objetos específicos culturalmente ya preformados. De alguna manera, la concepción de segundidad que tiene Adorno del ensayo es un poco más amplia que la de Lukács. Lukács, claramente, por las palabras que hemos estado utilizando, parte de la idea de que el ensayo prioritariamente es crítica artística, literaria. Adorno va a ampliar el campo de reflexión del ensayo a los objetos culturales ya preformados. Esta ampliación del alcance me parece que también tiene que ver con la redefinición del lugar del ensayo en tanto trabajo artístico o no, como lo quiere Adorno. Bien, antes de pasar a forma y verdad, Adorno hace una disquisición sobre el método, que va a resultar en un tipo de forma, ¿sí? Describe el método del ensayo en los términos en que lo hace Lukács, aproximadamente, apelando a los conceptos de subjetividad, objetividad y experiencia. Dice que el juego y la felicidad le son esenciales, acá sabemos lo subjetivo, ni construye sus conceptos a partir de un principio, ni redondea constituyendo un final, ¿no? La falta del rigor científico o filosófico que se le achaca. La plenitud objetiva de significados que hay en el interior de todo fenómeno espiritual exige la fantasía subjetiva para ser descubierta. Podríamos decir que es una paráfrasis de la metáfora del retrato que utilizaba Lukács. Y tiene un comentario que a mí me resulta muy interesante sobre la separación de las esferas y el hecho de que ciencia y arte parecen separados en nuestros tiempos modernos, pero si no se debe hipostasiar, es decir, reificar, atribuir realidad a construcciones mentales, la oposición entre arte y ciencia. Y él va a defender entonces la obra de arte, da el ejemplo de Proust, como expresión de conocimientos necesarios que no pueden ser alcanzados por la ciencia. Y esta objetividad, dice, no reside en la demostración de una tesis, sino en la experiencia individual, ¿no?, contenida en la ilusión, la esperanza o la desilusión. Habría también en lo que es el método, ¿no?, una inmediatez en el abordaje, es antisistemático e introduce los conceptos con la misma inmediatez con que los recibe, ¿no? La ciencia, y es muy interesante este comentario, dice, necesita la idea de un concepto de tabula rasa, ¿no?, a partir de como si fuera una nada, para fortalecer su pretensión de dominio. En realidad, dice, todos los conceptos están ya implícitamente concretados por el lenguaje en el que se encuentran. Esto es muy interesante porque Barthes va a focalizar sobre la importancia del lenguaje para pensar la crítica y su forma ensayística. Y el ensayo, dice Adorno, comienza con estos significados y los lleva ellos mismos, esencialmente el lenguaje, aún más lejos, ¿no? Quiere ayudar al lenguaje en su relación con los conceptos. E introduce otro concepto que es el de intención utópica, que es muy interesante porque
lo podemos relacionar con la noción de destino de Lukács. Dice del ensayo: sus conceptos reciben la luz de un término ad quem, es decir, hacia el que van, que a él mismo le permanece oculto, y no de un término a quo, es decir, del que parte, manifiesto. Y es aquí que su propio método expresa la intención utópica. Un método, entonces, proyectado hacia el futuro, ¿no? Utópica en un sentido tal vez de querer siempre llegar a más de lo que es posible. Un método que se lanza, ¿no? como un deseo de captación hacia el futuro. El método, como decía, resulta en una forma. Los elementos disgregados, los fragmentos, se unen y se vuelven legibles, se transforman en un campo de fuerza, ¿no? Y esta forma se observa en un alejamiento o contravención, si ustedes quieren, de las reglas cartesianas. Estaríamos mezclando acá forma y método. Si las reglas cartesianas piden ir de lo sencillo a lo complejo, el ensayo se saca de encima la ilusión de un mundo sencillo, nos da la complejidad en la juxtaposición de los fragmentos. Esto es muy, muy interesante. Podemos pensar que toda la ensayística moderna es esto, pero que además va acompañada de una noción de mundo que se aleja del ideal de sencillez de la ciencia. Ustedes saben que las leyes científicas, bueno, funcionan hasta que son reemplazadas por otras teorías. Y entre dos teorías científicas de igual poder explicativo, se prefiere la más simple, ¿sí? Frente a la más compleja. Uno podría preguntarse, como dice Adorno, ¿no? ¿Por qué el mundo habría de ser simple y sencillo, ¿no? Pensemos en el modelo de Rhizoma de Deleuze y la cantidad de conceptos, etcétera, que se van vertiendo. Y efectivamente, uno diría, bueno, ¿no es un criterio estético el científico frente a una realidad que siempre parece ser más compleja de lo que nosotros podemos abarcar conceptualmente con nuestras mentes? También se postula contra la regla de la exhaustividad, es decir, no dejar nada afuera, la misma idea de fragmento, y debe iluminar, dice, la totalidad sin afirmarla, ¿no? Y acá es importante recalcar entonces que no solo el ensayo está constituido por fragmentos, sino que es en sí mismo un fragmento. Y por último, el ensayo es abierto y cerrado, ¿no? Es más abierto y más cerrado que el pensamiento tradicional. Dice abierto porque niega la sistematicidad con su propia disposición, y más cerrado porque elabora de manera enfática la forma de la exposición. Es decir, Adorno, y como muestra muy bien su propio ensayo, nos está diciendo: esta juxtaposición de fragmentos no es algo que se hace arbitrariamente, al azar. Implica un gran trabajo para poder precisamente lograr esa iluminación de una totalidad. Ahora bien, ¿qué concepción de verdad surge o está detrás de todo esto? Al ensayo, dice, se le reprocha, ¿no? Falta de punto de vista y relativismo, porque no se ha abandonado aquella suposición según la cual la verdad es una cosa ya hecha y acabada. Entonces, habría una concepción de verdad, no tan monolítica, no positivista, lo mismo que en el texto de Lukács, que debe ser, digamos, por oposición a lo hecho y acabado, construida y desarrollada. Adorno, desde una óptica marxista, va a pensar en la construcción, en todo caso, de esta verdad desde los conceptos de ideología y de segunda naturaleza. Por eso dice, la relación entre naturaleza y cultura es su verdadero tema. Todo está mediatizado, por lo que no puede aferrar lo inmediato de forma inmediata, sería una paradoja, pero
por su accionar mismo, dice, sacude la ideología. Recordemos que la ideología, desde una óptica clásica marxista, es la falsa conciencia o segunda naturaleza. Entonces dice, bajo la mirada del ensayo, la segunda naturaleza toma conciencia de ser la primera, es decir, se le caen las máscaras y esa iluminación de la totalidad efectivamente sucede en este plano. Los contenidos de verdad, por último, en este plano de la construcción y de desenmascaramiento, serían históricos. El ensayo no es, por otro lado, alógico, ¿no? Esto tiene que ver con lo que ya decíamos sobre la experiencia como forma de conocimiento, sino que tiene otra lógica. Dice, en vez de subordinar, coordina. ¿Sí? Es la lógica de la yuxtaposición. Y por último dice que el ensayo tiene la actualidad de aquello anacrónico. Por su valor, esto lo dice por su valor actual, ¿no? Contra las visiones positivistas reinantes, lo que le daría, como veíamos en otra clase, al ensayo mismo de Adorno, al menos en sus expectativas, en su contravisión a la ideología reinante, un carácter fundador. Se lo está utilizando para fundar una nueva visión que se espera cunda. Ahora bien, Adorno concluye describiendo un poquito al ensayo en términos que podríamos usar para pensar su propio ensayo. Dice, el ensayo, sin embargo, trata en sus objetos aquello que tienen de ciegos. Sigo la cita. Mediante conceptos quiere forzar aquello que no entra dentro del concepto y mediante las contradicciones en las que los conceptos se envuelven, delatar la red de su objetividad, como una mera organización subjetiva. Quiere polarizar aquello opaco, librar las fuerzas latentes que se ocultan, se esfuerza en concretar los contenidos determinados en el tiempo y el espacio, construye el proceso de crecimiento y de unión de los conceptos tal como nos imaginamos que han crecido y se han reunido en el objeto mismo. Veamos, lo que los objetos tienen de ciegos, ¿no? Es lo que él está tratando de mostrar en el concepto mismo de ensayo, bajo otra luz que lo saque de las clasificaciones, ya sea negativas o en disputa con otras clasificaciones con las que parcialmente acuerda, como las de Lukács. Y situarlo en la red de su objetividad, ¿no? Es el campo de fuerzas que constituyen en su propio ensayo los conceptos fíjense, acá estaría también lo fragmentario por la yuxtaposición de todos estos conceptos interrelacionados al interior del ensayo en un breve espacio textual de subjetividad, objetividad, fragmento, totalidad, experiencia, ciencia, arte, ideología, forma, método y verdad. El objetivo es liberar las fuerzas latentes, y esto está en concordancia con su desafío fundador para el uso de un género anacrónico contra el contexto de su época. Dice, concretar en el tiempo y en el espacio es lo que él hace con toda la contextualización histórica frente a los críticos del ensayo, a Lukács y al positivismo en general. Dice que construye el proceso de crecimiento y de unión de los conceptos tal como nos imaginamos que han crecido y se han reunido en el objeto mismo. Y esto explica, me parece a mí, la máxima coincidencia entre la descripción del ensayo que hace Adorno y la forma de su propio ensayo. Ahora bien, para Adorno el ensayo, como para Lukács, es la forma crítica por excelencia. Y esto nos lleva a Barthes, que va a focalizar, sin mencionar la palabra ensayo, en la crítica y su función. Veamos los puntos de contacto entre estos dos ámbitos, crítica y ensayo. Dice, toda crítica es crítica de la obra y crítica de sí mismo. Esto es ¿qué es la crítica? Es conocimiento del otro y conacimiento de uno mismo al mundo. Claramente estamos aquí en esta intersección entre
entre el mundo cultural o el objeto de la crítica y el yo, ¿no? La preponderancia, la centralidad de lo subjetivo. Ahora dice, es una actividad. ¿Puede una actividad ser verdadera? Dice, porque si la crítica es solo un metalenguaje, eso quiere decir que su tarea no es descubrir verdades, sino solamente lo válido, ¿sí? Las cosas válidas. El objeto de la crítica, dice, no es el mundo, sino un discurso de otro, ¿no? Acá Barthes va a estar trayendo el ensayo más hacia el lado de Lukács, en el sentido de que lo está pensando para la crítica literaria, más que nada, pero en esa operación lo lleva al plano del discurso, por lo que todas las otras mediaciones entran también. No es un análisis formalista el que va a proponer, porque la crítica es un discurso sobre un discurso, ¿no? Es un lenguaje segundo, un metalenguaje. Y además es la construcción inteligible de nuestro tiempo. Esta construcción que él antes le adjudicaba en los ensayos críticos mismos al estructuralismo. Ahora bien, la noción de verdad parece correrse un poquito, ¿no? de las que veníamos viendo. En el caso de Lukács, la centralidad del concepto bajo diferentes puntos de vista parece apuntar a una verdad metafísica. Y en Adorno, si bien está la cuestión histórica y fuertemente toda la cuestión de las mediaciones y la necesidad de reconstrucción, la apelación a la conciencia, falsa conciencia, segunda naturaleza, etcétera, parece todavía pensar la verdad como en un sentido tradicional, ¿sí? como una unidad unívoca objetiva. En Crítica y Verdad, es de 1966, fue traducido acá en Argentina por José Bianco en el 71, volviendo al tema del lenguaje, pero ya ligado a una cuestión más institucional. Dice Barthes, lo que hoy reprochan a la nueva crítica no es tanto el ser nueva, es el ser plenamente una crítica, es el redistribuir los papeles del autor y del comentador y de atentar mediante ello al orden de los lenguajes. Y va a dar una serie de criterios por los que funciona el verosímil de la crítica tradicional hasta ese momento, y propuestas de distanciamiento y de una nueva crítica y defensa de la crítica que ya se está haciendo y que está siendo atacada. Yo me voy a centrar en algunos de estos conceptos brevemente, que son los que tienen que ver con el eje de esta exposición en comparación con Lukács y Adorno. Con respecto a objetividad y verdad, dice que la objetividad depende del rigor con el que se aplique el modelo, ¿no? Entonces ya estamos corriéndonos, me parece, de una verdad, de la aspiración a la captación de una verdad, sino que va a depender en realidad, de las reglas del juego. Yo voy a poder decir en qué grado una crítica es válida en la medida en que juegue bien, en la medida en que sus procedimientos sean sólidos, etc. La escritura de la crítica, que la crítica es escritura, como vamos a ver, se relaciona con el ensayo, porque escribir, dice, es ya organizar el mundo, es ya pensar. Aprender una lengua es aprender cómo se piensa en esa lengua. El acto crítico moderno, entonces, se afirma lejos de la ciencia o de las instituciones como un acto de plena escritura. La escritura que va a ser ensayística, además, y que marcaría la travesía del siglo, ¿sí? Como vimos muy bien, además, en la periodización que hace de los ensayos en Francia, Macé. La relación con el futuro, que veíamos en Adorno y en Lukács, a través de las ideas de destino y de utopía, aparece en Barthes bajo la idea de profecía. Dice, la obra está siempre en situación profética. ¿Por qué? La lengua es ya como código engendradora de sentidos múltiples, o el código engendra en la lengua múltiples sentidos. La función crítica del símbolo es tener por objeto de su crítica al lenguaje mismo.
Es decir, es el mismo funcionamiento de la lengua que en la escritura del ensayo va a apuntar hacia un futuro y la crítica va a ser como ya el futuro de esa obra desplegado a través del mismo lenguaje. Decía que la crítica es escritura y Barthes va a retomar esto para distanciarlo de la lectura. ¿Sí? La lectura, dice, atribuye sentidos en forma silenciosa. La crítica está mediatizada por un lenguaje intermedio, que es la escritura del crítico. ¿Sí? Acá habría una diferencia radical, porque la lectura, bueno, puede ser la lectura de placer, la que hacemos todos. El crítico también lee, pero se va a convertir en crítico, no porque pone por escritos sus lecturas, sino porque el proceso mismo de la escritura va a implicar un trabajo particular con el lenguaje que va a constituir a la crítica y que la va a alejar también de la ciencia. Dice, él propone una ciencia de la literatura que solo podrá ser una ciencia, dice, no de los contenidos, sino de las condiciones del contenido, es decir, de las formas, las variaciones de sentidos engendradas y engendrables. Una especie de clasificación, tipificación con un modelo lingüístico. A diferencia de este trabajo más mecánico que le adjudica a la ciencia, la crítica no trata de los sentidos, los produce, ¿no? Fíjense acá, es una obra al mismo tiempo. Ver aquí tenemos que ver aquí la función del ensayo, entonces, como género para la crítica. La relación de la crítica con la obra es la de un sentido con una forma, ¿no? Y es todo lo que estábamos discutiendo hasta ahora. Por eso, el ensayo, como forma, es tan funcional a la crítica, a la noción de crítica de Barthes. Dice, la crítica no puede traducir la obra, sino engendrar cierto sentido, ¿no? Vamos a volver a esto de la traducción y el engendramiento. La subjetividad, por otro lado, para terminar la caracterización, no es una deformación del objeto, sino la confusión misma del sujeto y del lenguaje. Y que por sus voces conjugadas, ¿no?, hay que lograr que la literatura no enuncie jamás la ausencia del sujeto. Ahora bien, dice Barthes de la crítica, ya acercándonos al final, la crítica no es una traducción, sino una perífrasis. Podríamos ver aquí la traducción misma, en la traducción que nos atañe a nosotros como actividad, la traducción lingüística de un código hacia otro código, una diferencia entre traducción y versión, ¿no? Un sentido más amplio. Él está tomando traducción como si fuera posible una traducción literal, etcétera, o en todo caso utilizando esta metáfora de la traducción. Él dice, el crítico continúa las metáforas de la obra, no las reduce a un significado oculto y objetivo. Y luego, es menester que el símbolo vaya a buscar el símbolo, es menester que una lengua hable permanentemente otra lengua. Es así, finalmente, como se respeta la letra de la obra. No es vano ese rodeo que devuelve por fin al crítico a la literatura. ¿Sí? Una última diferencia, acá vuelve a estar de alguna manera la crítica del lado del arte, porque esta escritura, que es una escritura de los lenguajes, por su manera de hacerse, va a estar más cerca entonces de la concepción de Lukács que de Adorno, que trataba de distanciarla equidistantemente del arte y de la ciencia. Ahora bien, el respeto a la letra, ¿no?, el traductor como lector y la crítica en función de la traducción, me parece que nos llevan a pensar también algunos puntos en común con la labor del traductor. ¿Sí? Podríamos pensar con Barthes, al menos vale la pena intentarlo, que el traductor en realidad tampoco es un mero lector que pone por escrito su lectura de la obra. Hay una lectura, pero la traducción se hace traducción cuando se la escribe.
y todos los que somos traductores sabemos que en ese proceso de escritura de la traducción hay un futuro de la obra traducida, hay un reproducir de sentidos, y que es solamente, como dice Barthes, de la crítica literaria en función de la obra, que con la traducción, ¿no?, se puede realizar el futuro de esa obra, de ese texto fuente primario, de esa obra literaria, como un lenguaje también segundo.